Bien, amados hermanos, quiero compartir con ustedes esta reacción a este video de Armando Alducín. Creo que es un teólogo, o creo que es un pastor, o un maestro del cristianismo, sí sé que es. Creo que es mexicano, es el hombre que vemos en el medio, de lentes oscuros. Y vamos a ver, le hacen una pregunta presentada como espontánea, pero yo personalmente creo que ya está avisado el que se le va a preguntar acerca de esto, para que esté un poco preparado, aunque vamos a ver todas las inconsistencias, todos los errores que tiene en un ratito, en 2 o 3 minutos de video, creo que hace él acerca de esta pregunta, acerca de las 10 tribus que se le dice comúnmente las tribus perdidas de Israel. Vamos a ver lo que este maestro se supone que tiene que ser del cristianismo responde a esta pregunta, ¿qué entiende por las 10 tribus perdidas? Y vamos a notar todos los errores que hay. Ok, bueno, pregunta Antonio Hernández. ¿Quién es o pues, quiénes son la tribu perdida de Israel? Dice, ¿existe de verdad o son fábulas? Y un saludo, bendiciones. En el año 700 antes de Cristo, o sea, hace 2700 años, Siria llegó a Israel y se llevó a todas las tribus del norte, que es Judá. Bien, ahí encontramos un montón de errores en la primera parte solamente. Siria no es el país que vino, no era un imperio tampoco. Asiria es, no Siria. Siria es una cosa, Asiria es otra cosa. El imperio era Asiria. A lo mejor él se equivoca sin mala intención, pero no podemos decir Siria cuando el nombre es Asiria, porque es otra región, ¿sí? Asiria es donde estaba Nínive, donde fue el profeta Jonás, y Siria no tiene nada que ver con Asiria. Entonces él dice que fue y invadió las 12 tribus del norte de Israel, lo cual es verdad, pero él le llama Judá, y esa parte es Israel. ¿Sí? Después de que reinó el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes, norte y sur, como si habláramos de Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, a la parte que quedó al sur se le denomina Judá, el reino de Judá. Y al reino del norte se le denomina el reino de Israel. Él dice que al reino del norte se le denomina Judá. Equivocado. Pero ahora vamos a ver, porque la intención de él es decir que todas las tribus de Israel se le dice los judíos, ¿sí? Ahora vamos a ver eso, pero ya acá notamos varios errores. Estas 10 tribus fueron dispersas desde hace 2700 años en todo el mundo y sobrevivieron las 2 tribus del sur, ¿verdad? Que es Israel. Entonces, bueno, al revés, el hombre tiene el mapa al revés, o nunca lo leyó, o no sé por qué motivo lo está diciendo al revés todo el tiempo. Que el reino del sur se llama Israel, falso. Armando Alducín, es falso. El reino del norte es el reino de Israel, el reino del sur es el reino de Judá. ¿Sí? Así que no tiene nada que ver Judá con el reino del norte. Desde ese tiempo, los judíos se mezclaron con diferentes etnias y diferentes nacionalidades. Bueno, titubea porque eso es obvio que o no está preparado o no sabe lo que está respondiendo o lo pusieron realmente, de verdad lo pusieron en un aprieto sin avisarle lo que le iban a preguntar quizás. Pero bueno, dice que desde ese momento los judíos se mezclaron con muchas naciones. ¿Cómo los judíos? Si estamos diciendo que la región de Judá es la sur y no fue llevada a Siria, fue llevada a Babilonia muchos años después, y de Babilonia ellos regresaron y nunca hasta el día de hoy se mezclan con la gente. Judá, los judíos acaba de decir él. Entonces él mete a todas las tribus de Israel, como decirle los judíos. De hecho, el término judío no existe todavía en ese tiempo. Entonces las que fueron llevadas a Siria fueron 10 tribus que se le decía el reino de Israel, o el reino del norte, o se le decía José, o se le decía Efraín, pero no tiene nada que ver con Judá, y mucho menos con el término judío. Esas tribus no tienen nada que ver con el término judío, por lo menos no por ese momento. Cuando Judá, después sí, Judá y Benjamín son llevados a Babilonia por Nabucodonosor, nada que ver con Asiria,
Ellos después allí, de 70 años, en cautividad, regresaron a la tierra de Israel, no se mezclaron entre las naciones. Y muchas personas de las otras tribus de Israel que estaban en Asiria y que habían sido dispersos ya por muchos lugares, pero muchos aún permanecían en Asiria y también en Babilonia, se unieron a Judá. Y cuando regresa a Judá, luego de los 70 años en Babilonia, regresa a su tierra con Nehemías, Zorobabel y Esdras, también regresaron personas de otras tribus entre ellos. Pero en general, como grupo masivo, las tribus del norte no volvieron con ellos a la tierra de Israel. De hecho, encontramos, por ejemplo, luego, en el imperio persa ya, encontramos a Mordejai, a Mardoqueo, siendo que se le decía el judío cuando él era de Benjamín, ¿sí? Después encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, allá encontramos una sierva llamada, de la tribu de Asher, de la tribu de Aser. O sea que habían personas de diferentes tribus, también entre el conjunto denominado los judíos, ¿sí? Pero lo que él está citando acá es que los judíos son esas 10 tribus. Falso totalmente. No tiene apoyo en la Biblia y no tiene apoyo en la historia. Solamente lo puede decir alguien que tiene que defender su iglesia de Cristo. Ahora vamos a ver que la iglesia de Cristo no existe, ¿sí? La congregación de Israel es la que Yeshua vino, o Cristo vino a unir. De hecho, esa separación entre norte y sur es la que él viene a unir, ¿sí? Entonces, eso es el evangelio, esas son las buenas nuevas. Vayan y proclamen las buenas noticias a todos, que se arrepientan y que vuelvan porque el pacto ha sido renovado. Ahora son un solo cuerpo. Entonces este hombre, vemos este error, otro error, un error tras otro error, solamente yo creo por defender su postura de cristiano. Y por eso cuando Cristo hace su aparición en Israel, toda la franja que estaba en medio, que se conoce como Samaria, porque es Judea Samaria, entonces los judíos no querían pasar por Samaria. Por eso cuando Cristo habla con la mujer samaritana, le sorprendió. ¿Por qué? Porque los samaritanos se habían mezclado, eran judíos mezclados, 700 años antes, con todos los que fueron exiliados en Asiria. No se entiende muy bien lo que quiere decir porque no tiene sentido casi. El episodio de la mujer samaritana y Yeshua sí es sorprendente para la mujer samaritana, pero él dice porque los samaritanos eran judíos. Si eran judíos, entonces ¿cuál es el problema? Pero él dice que eran judíos que se mezclaron con las 10 tribus que se fueron al exilio. Tampoco tiene sentido porque en todo caso siguen siendo hermanos si se mezclaron entre tribus. No hay problema eso. Que uno se case o forme un parentesco con otra tribu. Uno de Judá con uno de Efraín. Eso no hay ningún problema. Lo que pasa es que la historia bíblica dice otra cosa. Dice que Salmanasar, el general asirio, invadió y ocupó el territorio del reino del norte de las 10 tribus de Israel, que se le conocía como el reino del norte. Entonces hizo como pasó acá en Argentina con las Islas Malvinas. Inglaterra tenemos una guerra, Inglaterra sale victorioso de la guerra, toma la tierra de las Islas Malvinas, al sur de Argentina, y coloca ciudadanos ingleses a vivir ahí, a ocuparla. Esa es una ocupación, y eso fue lo que hizo el general asirio. Entonces mandó gente de Babilonia que viva en Samaria, en esa región del norte de Israel. La historia dice que los leones se los comían. Bueno, hay todo ahí un problema, entonces tiene que mandar sacerdotes de los que fueron exiliados a vivir ahí. Y se mezclan entre ellos ahí. Entonces por eso los judíos no quieren, cuando ellos regresan de Babilonia, hacer una separación ahí entre samaritanos y judíos. Como dicen ustedes, se han paganizado, se han mezclado entre los gentiles y no podemos ser hermanos. Pero no son los judíos, son las 10 tribus. Así que ese es otro error que comete acá el supuesto maestro cristiano. Entonces, el anticristo puede ser judío y puede ser también un gentil o asirio judío. Por eso, ¿por qué? Porque muchos, por ejemplo, el mismo Hitler
ya están saliendo con que tenía raíces judías. Tenemos a Sigmund Freud, que era judío y era antisemita. Tenemos a Carlos Marx, que era judío y antisemita, en el sentido que ni siquiera creía en Dios ni en la Torá. Entonces, ¿puede un judío realmente levantarse en contra del mismo Israel y tiene al mismo tiempo la posibilidad de haber pertenecido a uno de los exiliados que desciendan de las 10 tribus que estuvieron en Asiria? Así que estas 10 tribus, nadie... Bueno, primero que está utilizando un recurso muy vago, que es engordar una respuesta para la cual... una respuesta porque no tenés más argumentos. Entonces esto del anticristo es llevar la mente del que está escuchando o viendo el video, llevarlo a otra posición, ¿sí? Sacarlo de la pregunta inicial, de alguna forma evadiendo la pregunta inicial, y solamente es una forma de engordar la respuesta, pero no tiene nada que ver con lo que se le está preguntando primero. Se le está preguntando acerca de las 10 tribus y él saca el tema del anticristo. El anticristo puede ser un papa también, o sea, son teorías esas son teorías, son conjeturas, pero no es nada comprobado que vaya a ser así. De hecho, no es nada nuevo que haya un judío que sea traidor como Judas Iscariote, o una persona judía que sea corrupta como Caifás, como, no sé, tantos personajes. O sea, no tiene nada que ver con lo que se le está preguntando al hombre. Hasta ahorita quiénes son, ¿verdad? Se conoce mucho de la tribu de Cohen y de Leví, que hay muchos ahorita. Bueno, acá otra vez, la tribu de Cohen no existe. No hay una tribu que se llame tribu de Cohen. Los Kohanim, que es plural de Cohen, son sacerdotes, ¿sí? Pertenecen a la tribu de Leví, pero no hay una tribu que se llame Cohen. Pero este es el maestro, supuestamente, que no sabe de lo que habla prácticamente. En Israel que saben que vienen de esas tribus, pero de las demás es muy difícil poder asignarle a ningún judío su ascendencia a través de las tribus. Hasta ahí llega el video, es solamente eso, pero dice que es muy difícil asignarle una tribu a un judío, a ver de qué tribu es. O sea que él está diciendo, está hablando acerca de dos posturas que existen en el judaísmo. La primera es que esas tribus sí fueron dispersas por el mundo entero, pero se perdieron, desaparecieron. Eso es más fácil de refutar quizás, o sea, es muy fácil de refutar porque la escritura dice por todo lado que para Adonai no hay una oveja perdida, ¿sí? Todas están bajo su cuidado. Por otro lado, se nos dice que van a regresar esas tribus en el fin de los tiempos. Es lo que estamos viviendo ahora, estamos viendo este despertar, y precisamente se trata de ese despertar, porque también hay una parte del judaísmo que dice, bueno, si esas tribus se perdieron por ahí y tuvieron más de tanto tiempo prácticamente en el anonimato y conservando su observancia de la Torá, sería algo increíble, o sea, algo que no es muy factible, ¿sí? Sin embargo, en Raíces Hebreas o en los movimientos de nosotros que estudiamos la Torá, decimos estudiamos la Torá bajo ningún nombre, bajo ninguna denominación, entendemos que es un despertar que se dio, ¿sí? Es la voz del pastor y las ovejas yendo hacia un lugar, escuchando la voz del pastor y volviendo su mirada al pastor y reconociendo que tienen que regresar y reconociendo su verdadera identidad, que quizás sí fue perdida por mucho tiempo. No es que nos conservamos a través de los tiempos guardando la Torá, no, despertamos un día y dijimos, bueno, acá estamos nosotros, acá estamos en los libros de los profetas, profetizados a que tenemos que despertar, tenemos que ser reconocidos entre los gentiles y regresar. Fuimos sembrados como semillas en todo el mundo. Entonces esa parte de que se hayan perdido las tribus haría falsa todas las palabras proféticas del regreso, del regreso a la tierra prometida de Judá, con muchísima gente, muchedumbre de gente con ellos, y ellos preguntándose, ¿de dónde salieron estos? ¿Cuándo los engendramos a estos? Bueno, pues esos somos nosotros. Y la otra teoría es la que está apoyando este hombre cristiano, que también es una teoría, una hipótesis del judaísmo, que dice
que esas tribus están dentro de la tribu dentro de Judá. O sea, dentro de lo que hoy se conoce como los judíos, allí están todas estas tribus. Y que cuando el Mesías venga, el Mesías les va a asignar a cada persona de qué tribu es. Bueno, eso, por un lado, podemos ver que es falso, porque, por ejemplo, Dios, Adonai, le dijo a Abraham que cuente las estrellas del cielo y cuente la arena del mar. Bueno, que al fin y al cabo su descendencia va a ser así. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser incontable, que no se puede contar. Los judíos se pueden contar hoy por hoy. Se dice que va a ser padre de muchas naciones, ¿sí? Israel es una nación. A Efraín se le dice que él será la plenitud de los gentiles, lo que llene a los gentiles, ¿sí? Entonces, si decimos que el círculo, el grupo, vamos a decir así, que el grupo de lo que hoy conocemos como los judíos, esa es toda la descendencia de Abraham, pues entonces todavía Adonai no cumplió su promesa de que sean incontables, como las estrellas del cielo. Voy a poner un solo ejemplo. Rusia, China, son países con muchísima descendencia. Entonces tendría más sentido que ellos sean Israel, porque ellos tienen más descendencia, si lo vamos a analizar desde ese punto, ¿no? Entonces, lo que hoy se conoce como los judíos no pueden ser todas las tribus de Israel. ¿Sí? Pero bueno, vemos la posición de este hombre, que lo único que puede hacer es esto, porque si no, él tiene que reconocer, Al-Dusin, tiene que reconocer de que las tribus de Israel realmente sí están entre las naciones, están despertando y por eso se hacen estas preguntas. Por eso le llega esta pregunta, señor Armando Al-Dusin. Le llega por eso, porque la gente está despertando. Sería bueno que usted, que tiene tantas personas que lo siguen, pueda reconocerlo, pueda estudiar bien el tema, pueda aprender, desaprender y volver a aprender, tener humildad, recibir la verdad, entonces brindársela a un montón de gente que lo sigue a usted. Y no seguir diciendo cosas sin sentido que no tienen sentido, que no tienen, que no las ha estudiado o no las ha aprendido, o que las está obviando para no reconocer que el término la iglesia de Cristo no existe. Lo que sí, ayer miraba un video de un debate, y con esto ya termino, de dos judíos con dos personas de raíces hebreas de México. Y las personas de raíces hebreas, yo notaba ahí su error. Su error es ¿cuál? Querer que los dos judíos le reconozcan que ellos tienen ADN israelita cuando no lo tienen. Ahora se ve mucho en Facebook se ve bastante personas de raíces hebreas que dicen que una persona, que ellos pueden decir a qué tribu pertenece cada persona, ¿sí? Por su apellido, no sé por qué, no sé quién les dio esa autoridad o esa revelación para que puedan ellos decir de qué tribu es cada uno. Eso me parece una fantasía total, una falta de respeto y poca seriedad, poco temor, muchas cosas me genera. Si uno se hace un ADN hoy, lo más probable es que le dé 0% israelita, ¿sí? Que uno pretenda decir a otro de qué tribu es. Apareció una persona y es de la tribu de Manasés. Aparece otra persona que es de la tribu de Efraín. Otra de la tribu de Isaacar. No sé de dónde sacan esas informaciones porque realmente es mentira. Entonces no estamos acá para jugar a la Biblia, ¿sí? A la iglesia. No se puede. Además, el mensaje de Yeshua no es ese. No es que usted tiene que saber de qué tribu es y su ADN se lo va a confirmar, que usted es parte de Israel. Pablo dijo, no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Y aquel gentil que observa la Torá es la Torá. Ya está. Es Torá a sí mismo. Entonces, la adopción es espiritual. Es una adopción espiritual. No importa si yo tengo sangre de una tribu o no tengo, que de hecho no lo puedo demostrar. Es la adopción espiritual. Que dice que si usted es chino o es inglés o es ruso o es argentino, mexicano o lo que fuere, usted abraza la Torá, abraza el pacto con Adonai y entonces usted es Israel. No le hace falta una prueba de ADN. Así que bueno, el que se haga una prueba de ADN y le dé que es de la tribu de Judá, perfecto. O de la tribu de Leví, no sé. Pero las otras tribus están en las naciones, están despertando y están volviendo.
Eso está escrito por todos lados. Y nos dicen el fin de los tiempos. Y estamos en el fin de los tiempos. Eso estamos de acuerdo, creo que hasta con el judaísmo en su totalidad, que estamos en el fin de los tiempos. Pero bueno, ese es el video de este hombre. Supuestamente tiene que ser un maestro. Tiene muy poco de maestro desde mi punto de vista. Más bien un charlatán. Está en un canal que es totalmente comercial. Pero no importa, porque aún es peor porque llega muchísima gente. Mucha gente consume ese canal. Y bueno, es lo que él puede decir desde su ignorancia, desde su poco temor o desde su negocio quizás. Pero bueno, yo lo que deseo es que podamos abrir los ojos y despertar, dejar de jugar a que yo vengo de una tribu, vengo de otra. Eso no se puede demostrar. Usted tiene que demostrarlo como a Adonai, guardando la Torah, nada más que eso.